La química organometálica es un campo fascinante que se encuentra en la intersección entre la química orgánica y la inorgánica. Esta disciplina estudia compuestos que contienen enlaces entre átomos de carbono y metales, lo que les confiere propiedades únicas y reactivas. Los mecanismos de las reacciones organometálicas son fundamentales para comprender cómo estos compuestos interactúan y se transforman, lo que a su vez es crucial para su aplicación en síntesis orgánica, catálisis y desarrollo de nuevos materiales. En este video nos sumergiremos en los principales mecanismos de las reacciones organometálicas: sustitución de ligandos, adición oxidante y eliminación reductora, inserción y beta-eliminación de hidruros, ataques nucleofílicos y transmetalación. Cada uno de estos mecanismos juega un papel vital en diferentes procesos químicos y su comprensión es esencial para los químicos que trabajan en este campo. A través de ejemplos detallados y explicaciones paso a paso, exploraremos cómo estos mecanismos operan a nivel molecular y cómo se aplican en la práctica. La sustitución de ligandos es un proceso común en química de coordinación, donde un ligando en un complejo metálico es reemplazado por otro. Los ligandos son moléculas o iones que se unen a un átomo central, generalmente un metal, mediante enlaces covalentes coordinados. Existen tres tipos de mecanismos para la sustitución. El mecanismo de sustitución asociativa, donde un ligando entrante se une al metal antes de que el ligando saliente lo abandone. Esto forma un intermedio de coordinación, donde el átomo central está coordinado a más ligandos de lo normal. Es típico en complejos con metales de baja carga o gran tamaño. Ahora, el mecanismo de sustitución disociativa, donde el ligando saliente abandona el complejo primero, creando un sitio libre en el átomo central para que el ligando entrante lo ocupe. Ocurre más en metales con alta carga y cuando los ligandos son más voluminosos. Y por último, el mecanismo de intercambio, donde ocurre un proceso disociativo y asociativo en simultáneo o paralelo, sin formar un intermedio definido. Aquí tenemos un complejo de 18 electrones que prefieren los procesos disociativos y de intercambio, porque el metal ya está abarrotado en términos de ligandos coordinantes, por lo que un ligando debe salir para dejar espacio a otro. Este es un complejo de molibdeno octaédrico con 6 ligandos de carbonilo. Si uno de estos se va a sustituir con trifenilfosfina, un carbonilo primero se disociará para generar un complejo de 16 electrones, luego el nuevo ligando se asociará para restaurar el recuento de 18 electrones y por ende se culmina la sustitución de ligandos. Adición oxidante. En este proceso, una molécula se adiciona al centro metálico, aumentando su estado de oxidación y su número de coordinación. Es de importancia significativa desde la perspectiva tanto de la síntesis como de la catálisis. En la imagen de fondo blanco podemos observar que tenemos un complejo metálico representado como L sub n m elevado a la x, donde m es un metal en su estado de oxidación X y L sub n representa los ligandos que rodean al metal. También aparece otra molécula que vendría siendo X enlace Y, que puede ser cualquier molécula que contenga dos átomos o grupos. Por ejemplo, puede ser un hidrógeno, un enlace carbono-hidrógeno o un halógeno. El proceso que observamos en la imagen es que el metal reacciona con este enlace XY y este enlace se rompe. Los fragmentos separados se unen al metal formando un nuevo complejo, que vendría siendo L sub n m elevado a la 2, con el enlace X e Y. El metal aumenta su estado de oxidación en 2 unidades porque está ahora coordinado a ambos fragmentos. La adición oxidativa puede proceder por varias vías, en la cual mencionaremos 4. Vía de adición oxidación concertada, vía S sub N2, que vendría siendo sustitución nucleofílica bimolecular, vía radical que puede ser en no cadena y la vía iónica. En la diapositiva podemos observar dos ejemplos, en la cual la primera imagen nos habla sobre el mecanismo de adición oxidativa concertada, la cual tiene dos etapas. La primera etapa, que vendría siendo la lenta, se forma un complejo sigma. Cuando el ligando se une al metal, en este caso el metil yoduro, se enlaza lentamente al complejo metálico.
El metal central está rodeado por dos ligandos carbonilo, un cloro y dos ligandos L. La segunda etapa, que vendría siendo la reacción rápida, una vez formada el complejo sigma, el siguiente paso es la oxidación. Durante esta etapa se rompe el enlace del ligando entrante, que en este caso sería el enlace carbono-yodo, en el metil yoduro, y ocurre una retrodonación de electrones desde el metal hacia el ligando. Esto genera un cambio en la geometría electrónica del metal, permitiendo la ruptura del enlace de ligando y así la formación del nuevo complejo. En la imagen 2 podemos observar un ejemplo de la vía SN2, que vendría siendo la sustitución nucleofílica bimolecular. Esta adición oxidativa para sustratos AB polarizados como aluros de alquilo, acilo, alilo y bencilo implica que el fragmento metálico L(N)M dona electrones del orbital sigma antienlazante del enlace AB. El metal ataca el átomo menos electronegativo, que en este caso sería el A, eliminando simultáneamente el más electronegativo como anión, que en este caso vendría siendo el B. Este proceso ocurre mediante un estado de transición polar, invierte la estereoquímica en el átomo atacado y se acelera en disolventes polares. Eliminación reductora. En esta reacción, dos grupos unidos a un centro metálico se combinan y se separan del metal. Como resultado, el estado de oxidación y el número de coordinación del metal se reducen. Este proceso lo podemos tomar como el inverso de la adición oxidante. Existen dos tipos de eliminación reductora, la mononuclear y la binuclear. Ejemplos: en la imagen 1 se muestra un complejo de paladio 2 con dos ligandos de trifenilfosfina, un metil y otro ligando neutro. En presencia de calor a 80 grados Celsius y usando dimetilsulfóxido como solvente, se observa la formación de etano como producto junto con la formación de paladio 0. Esta es una eliminación reductiva típica. En este proceso, el estado de oxidación del paladio disminuye de 2 a 0, mientras que los dos grupos metilos se combinan para formar etano. Aquí el metal actúa facilitando la eliminación de los ligandos metilos para que puedan unirse entre sí. En la eliminación reductiva mononuclear, como ya hemos mencionado, el estado de oxidación del metal disminuye en 2 unidades y el número de electrones D del metal aumenta en 2. Este tipo de mecanismo es típico en metales de transición como níquel 2, paladio 2, oro 3 y en metales de configuración D6 como platino 4, paladio 4, iridio 3 y rodio 3. Un punto importante de esta reacción es que los grupos eliminados deben estar en posición cis en el complejo metálico para que la reacción ocurra. Esto explica por qué en el segundo ejemplo de la imagen 1 no se observa reacción, ya que los ligandos posiblemente están en una disposición inapropiada, ya sea trans o demasiado alejados para interactuar. En la segunda imagen se muestra un complejo binuclear de osmio con varios ligandos carbonilos. Bajo condiciones de calor o irradiación se produce la eliminación de metano y una modificación en la estructura del complejo de osmio que continúa con los ligandos carbonilos restantes. En este caso, la eliminación reductiva involucra dos centros metálicos osmio y cada uno de ellos experimenta una disminución en su estado de oxidación en una unidad, es decir, que de osmio 2 más pasa a osmio 1 más. Esto es lo que caracteriza a la eliminación reductiva binuclear. Cada metal cambia su estado de oxidación de forma más suave, en lugar de 2 unidades como en la mononuclear. Aquí el metano se forma por la combinación de un átomo de hidrógeno y un grupo metilo unidos a los osmios en el complejo. Como nota, podemos decir que la adición oxidativa y la eliminación reductora son cruciales en la activación de enlaces carbono-hidrógeno y en la formación de enlaces carbono-carbono. En reacciones de acoplamiento cruzado como Suzuki,
Las reacciones de inserción y eliminación migratorias son procesos clave en la química organometálica, fundamentales para la catálisis y síntesis de compuestos orgánicos. En particular, la inserción de moléculas orgánicas insaturadas como olefinas, acetilenos, monóxido de carbono e isocianuros en los enlaces metal-carbono es uno de los procesos más comunes y esenciales. Estas reacciones se conocen también como carbometalación, donde los reactivos con enlaces múltiples como olefinas pueden formar nuevos enlaces carbono-carbono. Estas reacciones son importantes en aplicaciones industriales y en la formación de polímeros, como ocurre en la hidrogenación catalítica de olefinas o la carbonilación catalizada por metales de transición. La inserción migratoria es un tipo de reacción en la que un ligando aniónico y un ligando neutro insaturado se acoplan para formar un nuevo ligando aniónico unido al mismo metal. Este proceso genera una vacante en el sitio de coordinación del metal, creando un espacio libre que puede ser ocupado por otro ligando neutro. Un aspecto clave es que, generalmente, es el ligando aniónico el que se mueve durante la inserción. Esta reacción es reversible y depende del equilibrio químico. Para evitar la reversión, se puede añadir un ligando neutro en exceso, que se sume a la vacante y estabilice el sistema. Entre los ligandos neutros insaturados más comunes se encuentra el carbonil, las olefinas, alquinos, carbenos y nitrilos. Por otro lado, los ligandos aniónicos más comunes son alquilo, arilo, alcoxi y amido. Una de las inserciones más comunes, como podemos observar en la imagen, son las inserciones de carbonilo en grupos alquilo, como los grupos metilo. La inserción del carbonilo produce un grupo acilo, que para impulsar la reacción, esta se puede llevar a cabo en presencia de un ligando neutro, que es el L, como el carbonil libre, que ocupa el sitio vacante. Un ejemplo típico de la inserción migratoria es la inserción de olefinas en un enlace metalhidruro, lo que da lugar a la formación de un grupo alquilo. Esta reacción puede realizarse en presencia de un carbonil que ocupa el sitio vacante generado tras la inserción y dirigiendo la reacción hacia la formación del alquilo. El proceso inverso de esta reacción es la eliminación de beta-hidruro, una reacción en la que el hidrógeno unido al átomo de carbono en la posición beta de alquilo es eliminado. La eliminación beta-dihidruro es común en la descomposición de complejos de alquilo de metales de transición, donde el hidrógeno beta, como podemos observar, es susceptible a la eliminación, a diferencia del hidrógeno en la posición alfa. Este proceso da lugar a la formación de olefinas, un fenómeno que puede afectar la estabilidad de los complejos organometálicos y que es crucial para controlar reacciones catalíticas. Finalmente, en este tipo de reacciones también es posible que ocurra una inserción migratoria de carbenos, donde un grupo metileno unido a un metal por un doble enlace metal-carbono actúa como un ligando insaturado. Este tipo de inserción puede producir complejos inestables que posteriormente sufren eliminación de beta-hidruro para formar alquenos. Un ejemplo es la inserción de un carbeno en un enlace metal-alquilo, como podemos observar, lo que puede llevar a la formación de grupos etilo que, debido a la eliminación de beta-hidruro, terminan generando un complejo de alqueno. Ataques nucleofílicos. Un ataque nucleofílico es un proceso en el que un nucleófilo se aproxima y ataca a un centro electrofílico. Este ataque resulta en la formación de un nuevo enlace covalente. Los compuestos organometálicos poseen un carbono de carga parcial altamente electronegativa. Debido a la polaridad del enlace carbono-metal, este carbono actúa como un nucleófilo. Cuando un nucleófilo se aproxima a un sitio electrofílico como un carbonilo o un halógeno en un haluro de alquilo, se produce una interacción electrostática. El carbono nucleofílico ataca al átomo electrofílico, lo que lleva a la ruptura del enlace pi en caso de que sea un carbonilo o en la ruptura del enlace sigma en un halógenuro. Este paso es generalmente una adición donde el nucleófilo forma un enlace nuevo. En reacciones con carbonilos se forma un intermediario tetraédrico.
Este intermediario es altamente inestable y dependiendo de las condiciones de la reacción, puede descomponerse a través de un proceso de protonación. Las reacciones de transmetalación. Estas son reacciones donde se transfieren grupos orgánicos entre dos metales diferentes. Algunas de las características principales que podemos observar en este tipo de reacciones es el intercambio de ligando entre metales, también que no hay un cambio en el estado de oxidación de los metales y esto ocurre generalmente entre un metal de transición y un metal principal. Esto aporta diferentes usos a la química organometálica, ya que permite la síntesis de compuestos organometálicos. Es un paso crucial en las reacciones de acoplamiento cruzado como la de Suzuki, Negishi y Steele, y también permite la formación de enlaces carbono-carbono. Como primer ejemplo, veremos la reacción de Suzuki. Esta es una reacción orgánica de acoplamiento cruzado, donde los grupos de acoplamiento son un ácido borónico y un organohaluro que es catalizado por un complejo de paladio cero. Esto fue publicado por primera vez en 1979 por Akira Suzuki. Los pasos que podremos ver en esta reacción son: la adición oxidativa es lo primero que se da debido a que el catalizador de paladio cero se inserta en el enlace carbono-halógeno del haluro de arilo. Luego ocurre la transmetalación, donde se observa que el grupo arilo del ácido borónico se transfiere al complejo de paladio desplazando al halógeno. Sigue una eliminación reductiva, donde los dos grupos de arilo unidos al paladio se acoplan formando el producto biarilo deseado. Por último, se daría entonces una regeneración, donde el catalizador de paladio cero se regenera y puede iniciar un nuevo ciclo. Como segundo ejemplo tenemos la reacción de Steele. Esta es una reacción química de acoplamiento de un compuesto nucleofílico organoestaño con halogenuros de alquilo electrofílicos. Como primer paso en esta reacción ocurre una adicción oxidativa. Aquí el complejo de paladio cero se oxida al reaccionar con el haluro de alquilo o arilo, formando así un complejo de paladio 2. En el paso 2 ocurre una transmetalación, donde el compuesto organoestaño se transfiere el grupo R al complejo de paladio, reemplazando así el halógeno y formando un complejo. Como paso 3 ocurre una eliminación reductiva, donde el paladio 2 en el complejo sufre una eliminación, liberando así el producto acoplado y regenerando el catalizador de paladio cero. En general, la reacción de Suzuki es una reacción que ocurre en presencia de una base y generalmente se lleva a cabo en un solvente orgánico o una mezcla de solventes. Este se utiliza para formar enlaces carbono-carbono entre grupos de arilo y para sintetizar compuestos biarílicos. Entonces, la reacción de Steele se utiliza típicamente en solventes orgánicos anhidros y puede requerir calentamiento. Este es útil para formar enlaces carbono-carbono en grupos aromáticos o vinílicos. Los mecanismos de las reacciones organometálicas son esenciales tanto en la investigación como en la industria, permitiendo modificar complejos metálicos y realizar reacciones claves como la transmetalación. Comprender estos mecanismos nos permite explicar, predecir y diseñar nuevas reacciones, lo que es crucial para mejorar catalizadores, sintetizar moléculas complejas y optimizar procesos industriales.
A medida que la química organometálica avanza, dominar estos mecanismos es fundamental para resolver problemas y descubrir nuevas aplicaciones, impulsando avances en materiales y fármacos.